Reanudamos nuestras sesiones y a continuación tendría que hablar la profesora Rosario Paniagua. No ha podido venir a última hora por un problema familiar, entonces ha enviado su comunicación y nos la va a leer Antonio Barnés. Muy bien, pues voy a leer el texto de Rosario Paniagua de su comunicación. Se titula Una mujer habitada por Dios, una mirada a su diario. Dame un verso cada día, Señor. No soy poeta, pero una parte de Dios en mí podía convertirme en poeta. En el campo debería haber un poeta que viviera la vida de aquí dentro y como poeta pudiera cantar. Tú me has dado el don de saber leer. ¿Me darás también el don de saber escribir? No me siento atrapado en las garras de nadie, me siento en los brazos de Dios. Me destruirán físicamente, pero nada más. A mi gran amiga, María Cuadra, recientemente fallecida, que me introdujo en el alma de Eti Gilesum hace muchos años. Gracias, María, por presentármela. Primero, un contexto muy oscuro. La Shoah en el siglo XX es el acontecimiento más que cualquier otro que escapa a toda tentativa de explicación y racionalización. Se habla de la pedagogía del exterminio, que fue una auténtica y original creación demoledora. En el campo de exterminio, además de destruir al individuo, lo sitúa en condiciones de procurarse a sí mismo su propia liquidación. Auschwitz es el paradigma del fracaso, de borrar la humanidad hasta límites insospechados. La historia cambió desde entonces. A decir de Mantegazza, profesor de Ciencias de la Información en Milán e investigador de la pedagogía de la resistencia, desde ahí nace un análisis de los sentimientos de los deportados. La crisis emocional, la aniquilación, acaba la integridad física y moral mediante la distorsión del espacio. Escaso, desconocido, sin privacidad, sucio. El tiempo. No se conoce la hora del día, no se sabe qué estación es. El cuerpo. Es un instrumento más para el trabajo, sin estética, uniformado, sin cabellos, famélicos, irreconocibles para ellos mismos. El lenguaje. Tienen otro significado, la bota con punta es el tren, la ducha es el gas. Las SS tenía un argot propio. Nada tenía su propia significación, de tal manera que hablaban delante de los judíos y estos podían intuir, pero no sabían de qué se trataba. En medio de ese horror, muchos resistieron desde sus armaduras morales, éticas, las creencias, comprensiva con los otros y de ellos, la compasión a toda la humanidad que sufre, el misterio, lo otro, lo totalmente otro, que debe ser respetado en su intangibilidad. Desde ese presupuesto, resistir significa reactivar la educación estética. En los campos de concentración ha habido muchos casos de cultivo de la escritura. Diario, cartas, poesías, pintura, incluso en los muros, como forma de comunicación en códigos verbales y no verbales. La última estrategia de la resistencia se trata de la recuperación de la dignidad, no renunciando a lo bello, a lo agradable, a la vida en suma. Si atendemos los estudios de Liana Milu, vemos que lograron salvarse de los campos quienes pudieron mantener una creencia religiosa, laica, política, en Cristo, en la humanidad, los que trascendieron el instante presente y le dieron un nuevo significado a la experiencia. La búsqueda de espacios de trascendencia, la búsqueda de fondos de significación que trasciende el instante, constituye la legitimación de la resistencia misma, ya que le otorga el verdadero sentido, algo por lo que vale la pena vivir, una nueva interpretación del mundo. Resistir significa pensar, y pensar significa salvaguardar la capacidad humana de ir más allá, de trascender el instante. Y en este paisaje sombrío encontramos a Eti Gilesum, una mujer de luz. A fines de 1981 se celebró en Holanda un acontecimiento extraordinario. Se trataba de la publicación de amplios extractos del diario íntimo de una muchacha de Ámsterdam que lo escribió durante los años previos a su muerte, 1941-1942, en donde expresa su itinerario espiritual en circunstancias durísimas de su muerte acaecida en 1943. Años después se publicó el diario completo y las cartas escritas en Ámsterdam y en el campo de Westerbork, poco antes de su viaje final a Auschwitz. El diario se recuperó gracias a su amiga Johanna Smelik. Fue deseo expreso de Eti que llegara a ella para que se conociera en la posteridad. Por ello los tenemos.
Hoy contamos con la totalidad de las cartas publicadas por la editorial Adelphi. Pero, ¿quién fue Etty Hillesum? ¿De dónde surge la atracción por sus escritos? Fue una persona que eligió voluntariamente la deportación, una judía que se solidarizó con su pueblo hasta el final. La singularidad de su testimonio radica en su valor humano, ético y trascendental. En todos sus textos puede percibirse la afirmación de la vida. Dice: me doy cuenta que donde quiera que haya seres humanos hay vida. Etty Hillesum nace en Middelburg, Países Bajos, en 1914. Hija de Louis Hillesum, doctor en lenguas clásicas, y de Rebecca Bernstein, de origen ruso, perteneció a la burguesía judía de Ámsterdam. Había estudiado brillantemente Derecho y lenguas eslavas. Consiguió un trabajo en el Consejo Judío de Asuntos Culturales. Este consejo se creó en las ciudades en donde entraron los alemanes y estaba formado por judíos relevantes y tenía por misión proteger a los judíos y ayudarles en todas sus necesidades. Se llamaba también el Consejo de Ancianos. Tenía 2 hermanos, extraordinariamente dotados como ella. Jacob era médico y Misha, Michael, pianista destacado. Pese a su juventud, Etty no recibió apenas una educación en la fe judía, pero tenía un fuerte vínculo con su pueblo, lo demostró toda su vida. Toda la familia murió junta en Auschwitz el 30 de noviembre de 1943. Nos adentramos en el itinerario humano-espiritual de una mujer enamorada de la vida, con independencia de dónde tenga lugar ésta. Si tuviéramos que definir a Etty, diríamos que estamos ante una mujer llena de vida, centrada en Dios y atenta a las necesidades de los demás, sobre todo cuando la existencia llega a situaciones límites. Dice en el diario: he partido mi cuerpo como el pan y lo he repartido entre los hombres. Su objetivo fue siempre regalar esperanza aún en la desesperanza. Fue el corazón pensante de los barracones, el bálsamo de las heridas de sus compañeros. Estamos ante una vida que alcanzó dimensiones extraordinarias, en medio de dificultades también extraordinarias. Tuvo unas experiencias intensas, no exentas de dolor intenso, que nos ayudan, sin duda, a descubrir o redescubrir una etapa muy difícil del pueblo judío, contada por alguien que la vivió en primera persona y que no quiso silenciar el sufrimiento de un pueblo del que formó parte hasta el final de su corta y fecunda vida, 29 años. Hubo una persona fundamental en su vida, Julius Speer. Lo conoció a los 27 años. Le enseñó a reconciliarse consigo misma y a practicar la higiene mental y espiritual. Fue quien le dijo por primera vez que pronunciara el nombre de Dios, empezara a leer la Biblia y una noche, leyendo primero 1 Corintios 13, cae de rodillas y se empieza a producir en ella una honda conciencia de lo que es la caridad y va creciendo en ella la certeza de Dios. Que fue el autor que buscó y encontró. Dice el diario: el mundo sale de las manos de Dios melodiosamente. Yo misma quiero salir de las manos de Dios. Etty, según ella misma, había llevado una vida libre y desordenada. Tuvo varios amores, entre ellos Hans, pero no tan significativo como Julius Speer. Este fue prestigioso psicoanalista, discípulo de Jung, también quirólogo, y desde ahí ayuda mucho a Etty en sus fragilidades y miedos. Pero lo más importante, la introdujo en la lectura, o mejor, la meditación sobre la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, San Pablo, los Evangelios, las confesiones de San Agustín, en los místicos cristianos, en Rilke, entre otros autores. Trabaron una intensa amistad y una relación amorosa desde que lo conoció. Nació en ella un fuerte anhelo de espiritualidad. Según decía Speer, vivir en el aquí y en ahora, centrarse en el momento presente, permitiéndose momentos de reposo interior. Ella misma dice: hay que dar entrada a las propias pausas. Le indicó que escribiera su vida y lo hizo en su diario. Refleja los años más duros de su existencia, ya amenazada, que fueron paradójicamente los años de crecimiento y liberación interior. Los años más duros para su pueblo también. Ella buscó la fuente de su existencia, su autor, y lo encontró, y vivió en ese hogar interior sin que apenas nadie lo percibiera. En soledad vivía en la interior bodega. Teresa de Jesús, Juan de la Cruz,
recinto hondo de Sor Isabel de la Trinidad, y desde ahí opta por un altruismo radical que la engrandece. Una de las últimas palabras de su diario es: quisiera ser un bálsamo derramado sobre tantas heridas. En el diario describe las posibilidades humanas de cualquier persona, en cualquier momento, en los peores momentos, si vive la esperanza. Dice diario: 1000 firmes ataduras se han roto, respiro liberada, me siento fuerte, ahora no quiero poseer nada, estoy libre, lo poseo todo ya que la riqueza interior es infinita. Buscadora de Dios, cuando lo encuentra, sus días transcurren en un diálogo ininterrumpido. Dice Eti: cuando rezo, nunca rezo para mí misma, siempre para los demás. Mantengo una conversación seria en lo más profundo de mí con quien llamo Dios. Dice Eti: la mística tiene que basarse en una identidad cristalina después de haber profundizado en las cosas hasta su más pura realidad. Juan Ramón decía: veo las cosas en hondura como de cristal. La Santa de Ávila: el alma es de cristal, castillo luminoso, perla oriental, y en ella pasan las cosas más secretas de Dios y el alma. Dice Eti: Dios está en ese pozo profundo de mi alma y a veces debo quitar piedras y arena para encontrarlo. Juan Ramón: en ese pozo estaba tu Dios y yo no, estabas tú, Dios, y yo no te veía hasta que te vi, te canté lo que tú me inspiraste. Sor Isabel: ese pozo interior lleno de divinidad. Asimismo, mantuvo una denodada lucha interior por no tener odio a nadie, aun a los que hacían daño a ella, a su familia, a su pueblo. Ella se trabajaba contra ese sentimiento, pensando que en todas partes había gente de buena voluntad. El odio debería estar fuera de la condición humana. Mantenía una lucha entre su instinto natural y su rechazo a juzgar a un pueblo en su totalidad. Repetía: para poder perdonar hay que perdonarse primero. Otra de las claves de su vida fue encontrar algún atisbo de belleza aún en medio del horror. Creer en un mundo amable creado por Dios a pesar de lo que estaba viviendo. Tratar de disfrutar de los momentos de plenitud interior. Contemplar los paisajes como un revestimiento del alma y descansar en ellos. Dice: de noche los barracones eran iluminados por la luz de la luna, hecha de plata y de eternidad, como un juguete que se hubiera deslizado de las manos providentes de Dios. Giri decía: las veredas de plata de la noche sin fin. Dice Eti: la vida me parece tan bella más allá de lo que ocurra y está llena de posibilidades de futuro. Pide fuerzas a Dios, sabiendo que la lucha será muy dura y la van a perder. Trataba de vivir plenamente el momento presente como lo único. Se siente convocada a vivir y dar vida. Teme la postura del avestruz. Dice al dolor: hay que mirarle a los ojos. Quiso aprovechar la vida por dentro y por fuera y no malgastó ninguna ocasión. Para ello dice: ahora vivo el momento presente, vivo plenamente, merece la pena vivir la vida. Si supiera que iba a morir mañana, diría: todo ha estado bien. Ruega a Dios le permita escribir hasta el final para testimoniar lo vivido. En la medida que crecía su unión con Dios, crecía su cercanía a todos los seres humanos, buscaba esa soledad habitada. Sentía añoranza por una celda solitaria para profundizar sobre ella misma, sobre lo que estaba sintiendo y alcanzar la claridad y tranquilidad, pero se sentía igualmente convocada a trabajar